Ya. Bueno, iniciamos con las técnicas radiológicas que requerimos para hacer la ayuda diagnóstica de los pacientes con enfermedad renal, ¿no? Con diferentes etiologías y algunas situaciones clínicas que pueden ser en emergencia o de consulta o hospitalización, donde nosotros vamos a poder requerir estos estudios para poder dar los diagnósticos y tratamientos oportunos en estos pacientes que acuden a estas unidades, ¿no? Estas técnicas radiológicas son de vital importancia, ¿no? Dentro del background del manejo del paciente con enfermedad renal, sea agudos o crónicos. Dentro de lo que es estudios ecográficos, la ecografía renal es un método de diagnósticos que son sencillas, ¿no? De fácil accesibilidad, con costos bajos, ¿no? Tiene bajo riesgo, no emite irradiación en los pacientes y no es invasiva, ¿no? Son estudios que están a la mano casi en todas las ciudades del Perú, especialmente en las capitales principales. ¿Qué nos va a describir la ecografía renal? Básicamente el tamaño del riñón, su forma y la ecogenicidad, ¿no? Como ven ustedes en esta foto, vemos tú las características de este riñón, ¿no? El lado derecho, bordes nítidos, con un parénquima y una corteza que se puede diferenciar claramente. Eso hablamos de una diferenciación corticomedular óptima, adecuada, ¿no? El tamaño renal se considera mayor de 9 centímetros, de 9 a 12 centímetros, con un parénquima que se mide fácilmente, ¿no? En la parte más negrita, es el parénquima, debe ser mayor de 15 milímetros. Y siempre el riñón izquierdo es mayor que el riñón derecho en 0.5 centímetros. Esto nos va a determinar la morfología también y la localización renal, ¿no? Es importante valorar, por ejemplo, el radio derecho, el riñón derecho tiene una, digamos, la continuidad con el hígado, ¿no? Localizamos el hígado y por debajo de esta ya podemos visualizar claramente el riñón derecho. Nos puede evaluar masas renales, presencia de quistes o masas renales, ¿no? O quistes complejos, pero consideramos inicialmente ecográficamente, después pasa si hay alteraciones en su forma de estos quistes, consideramos una masa renal que puede ser benigno o maligno. Despistaje de riñones poliquísticos, ya vamos a ver fotos posteriores. También es importante, en la ecografía nos va a valorar la presencia de uropatía destructiva, que sean extrínsecas o intrínsecas, ¿no? Con dilatación de la vía urinaria que sea superior o medio o inferior. Son esas características que nos pueden evaluar también este estudio ecográfico. Así la presencia de pionefrosis o abscesos a nivel o hematomas perirenales o intrarrenal. Y sobre todo cuando también hay asimetría renal, riñones, cuando se comparan los dos riñones derecho e izquierdo, el riñón derecho puede estar disminuido en tamaño, ¿no? Mayor de 0.5, entonces hay que valorar la hipoplasia renal, ¿no? Si es adquirida o congénita, ¿no? Aquí vemos esta ecografía de riñón normal, ¿no? El riñón derecho. Los bordes nítidos, claros, no tan hipocogénicos ni hiperecogénicos. El parénquima renal, ¿no? Que es la corteza, de buen tamaño, más de 15 milímetros. Y la parte central, que es la cortical, ¿no? Hay una diferenciación córtico-medular adecuada. Es importante nosotros evaluar ese tipo de riñones, ¿no? Como es características normales, que eso nos permite en un paciente con síndrome nefrótico o paciente con oportunidad significativa o hematuria glomerular de tipo glomerular por glóbulos dimórficos o células acantosis o cilindros hemáticos, ¿no? Con urcultivo negativo, con una leucocituria con urcultivo negativo, ya hablamos de actividad de enfermedad glomerular.
Entonces, a veces esos pacientes que vienen con esa actividad glomerular, con dismorfismo, acantosis, o leucocituria con urocultivo negativo, pero la tasa de filtración glomerular normal, con una proteinuria negativa o significativa, tiene indicación de biopsia renal. ¿Ya? Entonces, a veces son esos datos. A veces hay pacientes que vienen con tasa de filtración glomerular disminuida, pero sin proteinuria, sin examen de orina telescopado que es negativo, pero tasa de filtración glomerular disminuido, es un dato suficiente para poder valorar la indicación de biopsia renal, ¿no? Estos pacientes con un riñón normal, un perfil de coagulación normal, con infecciones negativas, ¿no? Una infección urinaria negativa, ese paciente va a ser sometido a biopsia renal para definir qué tipo de enfermedad glomerular está condicionando este problema de la tasa de filtración glomerular disminuida, o solo la presencia de proteinuria, sea nefrítico, esa presencia de proteinuria significativa, o de rango nefrótico, o examen de orina positivo con hematuria, con cilindros, o células leucocitarias, leucocitos incrementados con un urocultivo negativo. Es importante evaluar. Es importante evaluar el tamaño renal para decir si es un paciente con enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Es un dato importante semiológico para poder definir si es un paciente agudo o crónico. Aquí, como verán, también un riñón, el lado derecho, como verán el hígado aquí, y acá está ese riñón, ¿no? Un riñón que ha perdido la forma, el tamaño y sobre todo la relación córtico-medular alterada totalmente. Es un riñón hiperecogénico, blanco. Esto ya nos está indicando que es un paciente con un riñón esclerosado, ¿no? Y por lo tanto ya nos está diciendo que es un paciente con una enfermedad renal crónica ya establecida, ¿no? Entonces ya está el diagnóstico diferencial, comparando con la anterior, que se vea la ecogenicidad del parénquima, de la corteza, el tamaño, los bordes nítidos, acá vemos bordes ya reforzados, más engrosados, más deformados, pequeños, con una hiperecogenicidad, ¿no? Esto ya nos dice que es un riñón crónico. Cuando estamos frente a un paciente con urea creatinina elevada, siempre el algoritmo es, esto será crónico o agudo, ¿ya? Es crónico o agudo. Entonces, cuando digamos que es crónico o agudo, hacemos un algoritmo, dice crónico, ¿cómo está el tamaño renal? Pequeño. ¿Cómo está la ecogenicidad? Incrementada. El agudo es un riñón normal, con la ecogenicidad del parénquima, así como la corteza, están normales, no hay hipericogenia, no hay calcificaciones alguna, no es un riñón de tamaño característico a la foto anterior. La hemoglobina en el crónico, ¿cómo está? Disminuido. ¿Cómo está la hemoglobina del paciente agudo? El tamaño normal, la ecogenicidad conservada, los bordes del riñón están normales, pero la hemoglobina está normal, o a veces está incrementada porque está, digamos, concentrada, ¿no? Un paciente con pérdidas gastrointestinales o un paciente que ha perdido sangre abundantemente, entonces se concentra, por eso la hemoglobina está incrementada. Entonces, otro dato epidemiológico, otro dato semiológico que es importante que dice es agudo crónico. ¿Ya? El crónico con hemoglobina disminuida, ¿por qué? La eritropoyetina disminuye en el tiempo, entonces ya no hay buen estímulo del glóbulo rojo a nivel de la médula ósea, por eso es que la hemoglobina disminuye progresivamente y los pacientes crónicos tienen la hemoglobina baja. Después tenemos la tolerancia a la uremia, un paciente que está con uremia, con un riñón ya avanzada, con una enfermedad renal crónica avanzada, con riñones hipotróficos, entonces va a retener la urea y la creatinina progresivamente en el tiempo, de 1 a 2, 5, 10 años, la urea va incrementando progresivamente. Estuvo en 30, pasó a 40, 60, 80, 100, 120, 200, 300, y el paciente está caminando tranquilo, sin problemas, porque las células se han adaptado a ese tipo de sustancias, ¿no? Nitrogenadas incrementadas. Entonces, hay tolerancia a la uremia. Mientras el paciente agudo es, como sabes, instalación rápida, pero va a ser reversible, pero la urea comienza a elevarse tan rápido, así como la creatinina. A veces no hay disociación de la urea y creatinina, porque normalmente la relación urea y creatinina es de 20 a 1. Creatina es 1 y la urea está en 20, ¿no? Y esa relación debe siempre permanecer en el tiempo. En el caso de estos pacientes agudos que progresan la creatina 2, a veces la urea está en 100, 120, 180, y estos pacientes, como no están adaptados sus células, esta urea incrementada va a producir encefalopatía, ¿no? Nubilados, somnolientos,
a veces con temblores o están en coma o hacen convulsiones, con valores de urea que están ligeramente elevadas, a veces con 150 ya tienen un trastorno neurológico del sensorio alterado severamente, ¿no? Entonces, esos son datos muy importantes, tolerancia, tamaño, hemoglobina. Ya, eso es lo que vamos, y el tiempo de la evolución también de la enfermedad, ¿no? El paciente crónico dice, doctor, yo tengo ya edemas de mucho tiempo, más de 6 meses, 1 año, 2 años. Mi hemoglobina ha disminuido hace 8 o 9 meses. Mi volumen urinario está así, ya ha disminuido ya muchos meses. O tengo una enfermedad de diabetes más de 20 años. Entonces ya esos datos epidemiológicos me están diciendo que es un paciente portador de enfermedad renal crónica y veo mi ecografía, una ecografía de un diabético que es normal el tamaño renal, pero su ecogenicidad puede estar alterada o la presión córtico-medular también está alterada. Mientras en la paciente agudo, sus valores ecográficos están normales, su hemoglobina es normal, no tolera parcialmente la urea, está un poco somnoliento, ¿no? Tendencia al sueño. Entonces, estos son datos que me van a decir a estos pacientes agudos. Y el antecedente importante que recién hace 24 horas comenzó a tener diarreas en gran cantidad, así como náuseas y vómitos, o una picadura de araña, una mordedura de araña, o intoxicación por algún medicamento que recientemente fue instalado, ¿no? Entonces, son datos que nos van a decir si es un paciente agudo o crónico. Entonces ya vean ustedes esta característica del riñón, la ecogenicidad, la relación córtico-medular y el tamaño renal. ¿Está bien? Nosotros cuando hacemos una exploración renal, pedimos el estudio ecográfico y el paciente está demostrado que tiene un síndrome nefrótico, nefrítico o sedimento telescopado positivo. Hablamos de sedimento telescopado positivo cuando hay leucocituria con cultivo negativo o cilindros hemáticos o matíes con hematuria con glóbulos rojos dimórficos o acantosis. Entonces nosotros decimos es un paciente por la enfermedad renal. Una vez que hemos hecho el algoritmo de secundarismo primario, el secundarismo es lupus o vasculitis, está indicado la biopsia renal para tipificar el tipo histológico. Pero si llegamos a ser primario, todos los primarios, excepto el paciente con cambio mínimo, no se hace la biopsia renal. En los pacientes con nefropatía por IgA se tiene que obtener ese diagnóstico con biopsia renal, así como la focal, membrana proliferativa y membranosa, requieren una biopsia renal para tipificar el tipo histológico y ver el pronóstico y sobre todo la severidad de la enfermedad, ¿no? Entonces es importante, nosotros agarramos cualquier de los dos riñones, sea el derecho o izquierdo, el borde inferior, ¿no? La porción inferior del riñón, se hace el marcaje para hacer la toma de muestra de la biopsia renal, ¿no? El decúbito ventral, principalmente en este paciente, ¿no? Entonces, una vez que hacemos diagnóstico, siempre cuando tenemos pacientes con otras patologías, buscamos también una alteración y de casualidad podemos, durante hacemos el estudio ecográfico, encontramos dilatación de la vía urinaria y nos preguntamos qué pasa con esa vía urinaria, por qué está dilatada. Entonces, el dato es, buscamos si es un componente extrínseco o intrínseco, ¿no? Y aquí en este estudio ecográfico vemos que hay una dilatación marcada de la pelvis renal, ¿no? Una dilatación importante. En estas dos fotos vemos esa dilatación. Entonces la pregunta es, ¿a qué nivel está la obstrucción? ¿No? Puede ser en uréter superior o medio. Entonces, todos esos datos son importantes. Un momentito, por favor.
Ya, disculpen. Entonces hablábamos de un hallazgo fortuito. Al evaluar la ecografía, vemos esa dilatación de la vía urinaria a nivel pélvico, entonces tenemos que buscar nosotros por qué motivo se está dilatando ese riñón, ¿no? Si había datos semiológicos que nos pueda traducir una enfermedad aguda o una enfermedad ya crónica. Entonces, acá el estudio ecográfico queda corto. Nosotros necesitamos buscar el nivel de obstrucción. El nivel de obstrucción, que puede estar en el uréter superior, puede estar en el uréter medio, puede estar a nivel del uréter inferior, a nivel de la desembocadura del uréter, a nivel vesical, o en el nivel de vejiga. Podría corresponder a un cálculo, puede corresponder a una neoplasia filtrativa vesical, o a nivel del cuello vesical, ¿no? Alteraciones de su anatomía principalmente, o a nivel de uréter. Entonces ahí vamos a requerir otros estudios radiológicos para que nos ayude el nivel de obstrucción, ¿no? Que podría ser extrínseca o intrínseca, ¿ya? Aquí vemos también evaluar quistes renales, ¿no? Como ven ustedes en la imagen del lado izquierdo, donde está la flecha, vemos un quiste redondo con paredes nítidos, delgados, sin contenido interno, anecoico, ¿no? No está correspondiendo a un quiste renal simple, Bosnia 1, ¿no? Hablamos de Bosnia 2 cuando hay incremento, alteración de, su, de sus bordes, ¿no? De la pared, y Bosnia 3 cuando hay alteraciones en su interior, ¿no? Hay imágenes anecoicas, ¿no? Con bordes de su pared un poco engrosadas, ¿no? La forma del quiste también se ha deformado, entonces tenemos que evaluar otras patologías o neoplasias, ¿no? Tumores benignos o malignos, ¿no? Y aquí vemos una imagen también con múltiples quistes que pueden ser en un solo riñón o ambos riñones, ¿no? Entonces es importante valorar esos datos, ¿no? Porque a veces pacientes vienen asintomáticos, son derivados por estas especialidades para evaluación funcional riñón por presentar una leucocituria, o presencia de hematuria, o que la creatinina está ligeramente elevada, ¿no? Y a veces hacemos los estudios y nos encontramos con estos datos, ¿no? Hay quistes renales que son de tamaño de 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro, a veces son de 6 o 7 milímetros, o 7 centímetros a 8, a veces ya condicionan ciertos problemas clínicos como dolor en la fosa lumbar, donde corresponde presencia de ese quiste, sea en el lado derecho o izquierdo, y algunos hay quistes que se hacen complejas con sangrado, ¿no? Hay sangrado de ese quiste que produce dolor en la zona de la fosa lumbar, y el examen de orina con hematuria, ¿no? A veces esos quistes son pedunculados, ¿no? Que son de origen muy periférico y se elongan y producen un dolor intenso, pero requieren a veces ser intervenidos laparoscópicamente para poder ser extirpados esos quistes con pedículo, ¿no? En caso de quistes múltiples, sea unilateral o bilateral, entonces esto pasa a ser otro estudio radiológico, que es la tomografía, para hacer la confirmación de un riñón poliquístico, ¿no? Del adulto. Aquí vemos ecográficamente múltiples, ¿no? De diferentes tamaños, que a veces inician a los 20, 30 o 40 años de edad, ¿no? Va aumentando, y buscar datos epidemiológicos en la familia, si tienen hermanos o padres con enfermedad quística bilateral, ¿no? Y son compatibles con riñón poliquístico que han desarrollado enfermedad renal y han pasado a diálisis. Esos datos debemos recoger cuando estamos frente a estos pacientes. Aquí ven otras fotos, ¿no? Quistes corticales en gran cantidad, ¿no? Con alteraciones de la ecogenicidad. Es un paciente con enfermedad renal crónica de tipo poliquística, ¿no? Ya evolucionó, ya requiere iniciar terapia de reemplazo renal. Aquí vemos ya la dilatación, ¿no? Ecográficamente, a veces el uréter medio no se visualiza adecuadamente, solo podemos visualizar la pelvis, el uréter superior y el uréter inferior. Aquí vemos la parte de la pelvis y el uréter superior, se visualiza ecográficamente bien. Y aquí a nivel de vesical vemos un cálculo enclavado en la desembocadura del uréter a nivel vesical, y acá está la dilatación distal del uréter. Y este es un cálculo, ¿no? Que deja un poco de sombra acústica, ¿no? Es característica de todo cálculo, va a dejar sombra acústica, vamos a ver más después. Aquí vemos vejiga, y este es el uréter inferior, ¿no? Que nos corresponde para evaluar, ¿no? Dilatado. Entonces va a ser otro estudio radiológico, que es la urografía excretoria, que nos va a visualizar con más detalle la vía urinaria para ver
el nivel de dilatación. Entonces, podemos nosotros, en caso de masas renales, diferenciar de quiste y masas renales. Para poder determinar masas renales, el gol estándar es una tomografía, ¿no? Una TAC renal, ¿no? La ecografía es insensible a la presencia de carcinoma de células transicionales, ¿no? No podemos hacer un diagnóstico preciso en caso de cáncer a nivel de uréteres o a nivel vesical, ¿no? Es un poco difícil de poder hacer diagnóstico, ¿no? En caso de fracaso renal, distinguir entre una obstrucción del alto grado y una enfermedad de parénquima como causa de fracaso renal. En pacientes post-trasplantados, o a veces trasplante post cirugía inmediata, a veces el paciente entra en disfunción renal con elevación de persistencia de creatinina y urea elevada, y a veces con actividad se llama de estos valores nitrogenados elevados que condicionan problemas clínicos y que requiere ser sometidos a diálisis a pesar de que ha sido trasplantado. Siempre hay que valorar si hay obstrucción o enfermedad parenquimal por un rechazo agudo o hiperagudo. Entonces esos datos son de importancia, ¿no? Que va a requerir ser estudiados estos pacientes, porque de repente si ha habido obstrucción, de repente ha habido un mal cierre de los uréteres a nivel vesical, ¿no? Ha sido muy estenosada el cierre de estos al momento de unir el uréter del riñón del receptor hacia la vejiga, mejor dicho, la unión entre el uréter del donador y la vejiga del receptor, ¿no? Entonces a veces se estenosa muy fácilmente y va a producir hidronefrosis. También evalúan los tamaños renal, o sea, IPSS y hidronefrosis. En caso de obstrucción aguda, enfermedad calculosa, detección de cálculos renales a nivel ureteral, con la presencia de hidronefrosis que acompaña la obstrucción por un cálculo en forma aguda, y es característico semiológico del paciente que viene con dolor agudo importante a nivel lumbar, que se irradia el flanco y se dirige a las regiones genitales. Esa característica, a veces el paciente pasa, llega a emergencia y tiene ectasia piélica o tiene dilatación leve, moderada, o hidronefrosis importante, que puede ser unilateral o bilateral, ¿no? Y la consecuencia de esto es que ha sido por un cálculo que ha migrado y se puede alojar en la pelvis, así como el uréter superior, medio e inferior, ¿no? Entonces es una enfermedad por obstrucción y por lo tanto uropatía obstructiva. Acá litiasis urinaria a nivel vesical, ¿no? Vemos presencia de sarro de litiasis, un gran porcentaje. Aquí vemos un cálculo hiperecogénico con sombra acústica. Es un dato importante que nosotros vemos a nivel renal, vemos un cálculo alojado en el cáliz medio, y aquí también vemos cálculos múltiples con sombra acústica, ¿no? Ese es lo característico ecográfico del paciente. Aquí vemos cálculos vesicales, ¿no? Hemos tenido paciente, una mujer de 35 años, refería que tenía cálculos hace mucho tiempo, ¿no? Como antecedente a los 5 años, y después hace 5 meses refiere infección de tracto urinario crónico, ¿no? Recurrente, más de 3 veces en un año, y cada vez que ella deambulaba, caminaba, sentía que el volumen urinario disminuía. Durante el día no orinaba casi nada, orinaba chorritos, pero cuando ella iba a descansar o a dormir, le molestaba mucho porque orinaba frecuentemente. ¿Qué pasaba? Que tenía 2 cálculos que obliteraban el orificio vesical. Entonces, cada vez que caminaba, esos cálculos se acomodaban en el cuello vesical y por lo tanto impedía la micción en forma normal. Y cuando reposaba, esos cálculos se removían, se desplazaban, y por lo tanto el paciente, como tiene una vejiga llena, constantemente se levantaba a orinar. Entonces esos datos, hacer el estudio ecográfico, se encontró cálculos que hacían válvula. Entonces hizo una cirugía, ¿no? A nivel pélvico, ¿no? Suprapúbico, y se extrajo el cálculo y resuelto el problema, ¿no? Después ya pasó a nefrología para hacer los estudios de electrolitos, estudios renales en el sentido de buscar si esos cálculos eran de componente cálcico, de componente ácido úrico, de estrubita o de otra etiología. Y si había desorden renal, ¿no? Entonces se pedía ácido úrico en orina, calcio en orina, fósforo en orina, citrato en orina,
y oxalatos en orina, ¿no? Para valorar si el origen de los cálculos era netamente metabólico o de origen renal por trastornos tubulares, ¿no? Que sean una acidosis tubular tipo 1, tipo 2 o tipo 4. Entonces, esos datos son importantes, nos ayudan mucho en la ecografía. Ya cuando estamos frente a un paciente que viene con una hematuria microscópica, indolora, pero en el tiempo se encuentra hematuria, a veces dolor sordo, tolerable, y hacemos estudio ecográfico y encontramos un riñón, a veces con una alteración en su forma, ¿no? En la parte del polo superior, puede ser en el medio, o en el centro, o en el inferior, con un quiste deformado totalmente en su pared, con cambios ecogénicos en su interior, con paredes engrosadas, con una sospecha alta de un tumor, sea benigno o maligno. Entonces, las flechas nos indican esta alteración. Aquí vemos en el polo inferior una deformación importante de este quiste, ¿no? Esto va a significar la sospecha alta de una neoplasia. Entonces requiere un estudio más complejo como es la tomografía, que es el bolo estándar para las masas renales, ¿no? Y de paso que nos va a visualizar que ese tumor renal está localizado en el riñón o ha infiltrado pelvis o ha infiltrado uréter o ha invadido la corteza, ha invadido se llama su cápsula o la grasa perirenal o a otros tejidos vecinos, ¿no? Al retroperidoneo, al hígado o a la otra masa, al riñón contralateral. Entonces son datos que de importancia porque nos va a ayudar la tomografía, ¿no? Aquí también vemos difusión del injerto, acá hay hidronefrosis, post-cirugía del trasplante, entonces siempre buscamos por qué ha hecho hidronefrosis, de repente hay una mala técnica quirúrgica, ¿no? Aquí también vemos, ¿no? Aquí vemos un urinoma, ¿no? No se implantó adecuadamente el uréter, o hay una lesión renal y hay escape de orina, ¿no? Post-trasplante, urinoma le llamamos, un paciente con dolor, con disfunción renal, que aún necesita ser sometido a diálisis, y estudio ecográfico nos va a ayudar mucho a hacer este tipo de cosas, ¿no? De evaluaciones. Aquí tenemos el líquido perivesical, es libre, de repente no se ha hecho buenos puntajes a nivel de este bucano del uréter hacia la vejiga, no se cierro hermético adecuadamente, entonces hay colección de orina extravesical, ¿no? Entonces es importante también hacer todas las técnicas quirúrgicas deben ser óptimas y adecuadas en los pacientes trasplantados. Después vemos otros sangrados, ¿no? Sangrados, hay linfoceles, ¿no? Que también son parte de las complicaciones post-trasplante, por eso es importante la experiencia del que va a trasplantar en caso del urólogo, en los implantes de las arterias, que es por los cirujanos cardiovasculares, todo eso debe ser con técnicas adecuadas y también con la experiencia y la habilidad de cada uno de ellos, ¿no? Para evitar esas complicaciones debido a las técnicas quirúrgicas. Acá vemos también obstrucción. Aquí también podemos evaluar un paciente mujer frecuentemente o jóvenes que vienen por leucocituria, a veces con cultivos positivos recurrentes, recurrentes y a veces los médicos generales o otras especialidades se limitan a dar tratamientos de la infección urinaria y vienen a dosis y tiempos cortos. El paciente regresa a veces al mes, a los 2 meses, por los mismos datos clínicos, y nunca se hace un estudio radiológico importante. Entonces, a veces con una ecografía o un estudio radiológico simple encontramos calcificaciones que pueden ser complejas o no complejas, unilaterales o bilaterales, ¿no? Entonces, debemos tener bastante, cuando hacemos la evaluación clínica, preguntar los datos bien precisos para poder tomar actitudes en los estudios radiológicos o ecográficos o de laboratorio. Los ecodopplers, ¿no? Es otro estudio donde puedes visualizarse los flujos arteriales y venosos a nivel renal
O cuando tenemos un paciente renal crónico en estadio 5 que va a requerir terapia de reverso renal, se van a crear fístulas arteriovenosos, que es lo primero que debemos hacer estos accesos antes de ingresar al programa de diálisis. Se deben realizar los accesos vasculares y por lo tanto una vez uniendo la vena y la arteria, esa vena se va a dilatar y va a requerir, se llama, que se madure por lo menos mínimo 6 semanas a 8 semanas, por lo menos mínimo 2 meses, idealmente debe ser creada 6 meses antes para que pueda ser un acceso vascular y que dure en el tiempo, ¿no? Tenga una buena calidad de vida el paciente desde el punto de vista, digamos, dialítico, y la solvencia de esa fístula sea mayor de 10 años. En este estudio vemos acá la fístula, a veces esa fístula, una vez utilizado en la diálisis, a veces no dan flujos adecuados, no dan volumen. Normalmente la fístula debe dar flujos arteriales mayores de 350 a 400, y estos pacientes a veces tienen flujo muy bajo, menos de 250 o 200, y son disfuncionales. Y cuando le decimos vaya a hacer evaluación cardiovascular, le hacen una ecografía Doppler y encuentran estenosis o presencia de trombosis, ¿no? De trombosis que va a obstruir las venas, ¿no?, que ha sido utilizado para la fístula. Entonces estos datos son importantes en la valoración con una ecografía Doppler, ¿no?, para ver los flujos arteriales y hacer las correcciones con anticipación y puedan mejorar su terapia dialítica en estos pacientes. También valora la ecografía en infecciones renales como la pionefrosis, ¿no? Aquí vemos presencia de absceso, ¿no?, nefrosis a nivel renal, por una pielonefritis agudas, ¿no? Aquí vemos también secreción purulenta a nivel del borde inferior del riñón, y aquí también tenemos, y después, importante la lesión, ¿no?, una pielonefrosis, especialmente en pacientes diabéticos que pueden ser pielonefritis linfisematosa, ¿no?, que requieren terapias endovenosos con dobles drogas para mejorar su pronóstico, ¿no? Aquí vemos también otro absceso, ¿no?, la pielonefrosis. Aquí vemos el estudio ecográfico prostático. Aquí vemos una ecografía ligeramente elevada la próstata, ¿no? Le eleva el piso de la vejiga. Estamos en grado 1. Aquí vemos ya la elevación notoria, grado 2, 1, 2. Aquí vemos grado 3, ¿no?, ya casi mamelonada, y aquí ya vemos ya calcificación central de la próstata con obliteración completa casi de la vejiga. Entonces esos son datos que importan bastante para poder tomar decisiones terapéuticas, sean médicas o quirúrgicas, ¿no? Cuando el paciente ya desarrolla próstata grande, mayor de grado 3, con un residuo vesical más del 20%, con nicturia más de 3, a chorro ya disminuido, gotea, moja los zapatos, y orina más de noche que de día, y ya disminuye el volumen urinario por momentos, a veces están anúricos en forma aguda, ¿no? El paciente viene a emergencia refiriendo que hace 12 horas que ya no orinan nada y siente una pesadez en el abdomen inferior, y al examen físico evaluamos que tiene una tumoración blanda, timpánica, hasta el borde del ombligo. Y el antecedente semiológico es que el paciente refiere que gotea, tiene chorro disminuido, nicturia más de 3, y a la palpación hacemos la percusión, la valoración palpatoria, y evaluamos que es una posibilidad que sea un globo vesical, ¿no?, de origen de obstrucción prostática. Entonces el paciente va a requerir ser sondeado, ¿no?, una sonda Foley, para poder ser permeable la vía urinaria y poder evacuar fácilmente y evitar que la urea se eleve, ¿no? Entonces es importante valorar estos datos. Aquí vemos la ecografía vesical, ¿no?, normal, y aquí vemos una deformación sustancial de la pared, ¿no?, que podría corresponder a un proceso inflamatorio, ¿no?, que puede ser agudo o crónico, o una neoplasia, ¿no?, a nivel vesical. Esto es importante. Aquí vamos a ver una neoplasia importante, ¿no?, grande, de la pared vesical, que ya ocupa casi el 50% de la luz de la vejiga. Entonces esos datos son de importancia valorarlos, ¿ya? Aquí también vemos una masa renal, una masa vesical, ¿no?, carcinoma escamatosa, ya es una evaluación ya urológica prioritariamente, entran por citoscopía y toman muestras de las mucosas para definir la entidad nosológica, ¿no?, que está comprometiendo, ¿no? Entonces a veces la ecografía puede ser
un hallazgo fortuito, y esto va a requerir estudios tomográficos o resonancia magnética, ¿no? De la vejiga para poder definir la alteración de la pared vesical. En caso de cáncer vesical, acá vemos, ¿no? Calcificaciones que van a dejar sonda acústica, deformación importante de toda la mucosa vesical. Entonces, bueno, acá un algoritmo importante que deben tener en cuenta es una insuficiencia renal, ¿no? Siempre cuando pedimos una ecografía, si vemos una hidronefrosis, ¿no? Estamos frente a una insuficiencia renal obstructiva, va a requerir de una evaluación de estudio radiológico, que es la urografía excretoria ascendente o urografía descendente, o estudios tomográficos, ¿no? Para buscar el nivel de obstrucción, ¿no? A veces la tomografía, que es el uroten, también nos ayuda bastante para determinar si es una uropatía obstructiva extrínseca o intrínseca y valorar el nivel de obstrucción. Si estamos frente a un quiste, es un quiste simple o quistes múltiples. Si nos dice que es quistes múltiples, que puede ser unilateral o bilateral, nos podemos sospechar una poliquitosis renal familiar o del adulto. Si la ecografía nos va a demostrar que el riñón es normal, tamaño, ecocineal conservada, la relación corticular conservada, estamos frente a una enfermedad renal perrenal o parenquimal. Y eso va a referir, de acuerdo a lo que ya estamos conversando más anteriormente, de hacer una biopsia renal para poder tipificar qué enfermedad glomerular está comprometiendo el riñón. Si son riñones pequeños o hiperecogénicos, ¿no? Hipotróficos totalmente, estamos frente a un paciente con insuficiencia renal crónica. Yo creo que este algoritmo va a ayudar bastante a ustedes, cuando son médicos internos o médicos generales, cómo hacer el screening y cuándo, en qué momento hacer las derivaciones de forma oportuna para evitar la progresión. Porque si un paciente con uropatía obstructiva, con litiasis de tipo colariforme, ¿no? Que se alojan a nivel de pelvis y no son tratados oportunamente en forma quirúrgica o no quirúrgica, ¿no? Que todo cálculo que esté en la vía urinaria debe ser extraído rápidamente para evitar la progresión de enfermedad renal crónica por obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Que es la uropatía crónica. Así, cuando estamos frente a una hematuria, sea microscópica o macroscópica, una radiografía simple también nos va a ayudar. Si va a visualizar si hay un cálculo, se llama ecogénico, se llama que esté es visible a la vista, o requiere ser estudio ecográfico, ¿no? Si estamos en una hematuria, sospechamos, ¿es una masa renal, es un cálculo, o es un paciente con hematuria con un riñón normal? Si hay masa renal, sea sólida o dudosa, la TAC va a ser como bola estándar para el estudio de las masas renales. Si es un cálculo, vamos a hacer el protocolo de cólico nefrítico, ¿no? Previamente se maneja el dolor, estudio de radiografía simple de abdomen, o hacer el estudio ecográfico, si está asociado a una uropatía con dilatación de la vía urinaria superior o inferior, y si es así, hacer la urografía excretoria. Ahora se usa más la tomografía, ¿no? De nivel renal o de la vía urinaria, que se llama uroten, ¿no? Para valorar la obstrucción y valorar, se llama, el nivel de obstrucción. Si es normal, hacer otros estudios, puede ser resonancia, ¿no? Que nos va a ayudar a descartar tumores del uroepitelio a nivel de uréteres o a nivel de vejiga, y por lo tanto va a ser determinante estos estudios, ¿no? Si es un paciente con un riñón desde el punto de vista normal, ecográfico, radiológicamente, se hace control periódicamente. Tengo pacientes con hematuria microscópica. Valoramos primero la hematuria, ¿qué es? ¿Glomerular o extraglomerular? Cuando hablamos de pacientes con hematuria glomerular, estamos hablando de cilindros hemáticos, glóbulos rojos dimórficos o acantosis. Es glomerular, pero están negativos. Entonces esto es extraglomerular. Extraglomerular quiere decir, serán cálculos, no encontramos cálculos, no hay alteración de la vía urinaria, no hay hidronefrosis, no hay uropatía, ¿no? Entonces sospechamos de un proceso infeccioso. Infecciones urinarias, hacemos urocultivo, es negativo. ¿Hay leucocituria? No. Entonces quedamos que es una hematuria microscópica. Hacemos los estudios de origen renal, por ejemplo, hacemos descarte de lupus, descarte de vasculitis, descarte de alguna enfermedad secundaria, ¿no? Drogas, ¿no?
como los AINES, podrían considerarse de origen secundario, pero no encontramos nada. Entonces una hematuria que puede ser benigna, ¿no? Puede traducirse como una enfermedad glomerular, digamos, muy leves, que no tiene mucha relevancia clínica y por lo tanto no requiere ser biopsiado, por si acaso. No hay proteinuria, no es leucocituria con cultivo negativo, no hay cilindros, solamente hematuria microscópica nada más. Entonces ese paciente va a hacer seguimiento simplemente, no hacer seguimiento a largo plazo para poder definir qué enfermedad en el futuro se pueda presentar. Esa es la forma. En el estudio de radiografías podemos nosotros evaluar tamaño de riñón. Es importante durante el pedir un examen de radiografía simple de vía urinaria, se debe hacer una preparación primeramente, darle laxantes, ¿no? Y la dieta que debe ser 12 horas antes del estudio, no debe consumir la cena al día anterior del examen, para evitar que se ocupe de residuos fecales a nivel del intestino grueso, ¿no? Para que nos permita adecuadamente visualizar, se llama la silueta renal y el psoas, sobre todo el psoas, ¿no? El borde del psoas se debe visualizarse siempre en la radiografía simple de abdomen, ¿no? Y ahí vamos a visualizar si está alterado sus bordes. Cuando hay alteración o borramiento de psoas, estamos hablando de hematomas, piosis a nivel renal o tumores que me están borrando el psoas, se llama el borde del psoas. Entonces, todos esos datos son de importancia. Podemos ver también los cálculos, ¿no? Si se visualizan los cálculos son radioopacos, si son cálculos que no se observan como el ácido úrico, se llama como el ácido úrico, que son radiolucentes, entonces no se visualizan adecuadamente. El tamaño renal también podemos ver, que va a ocupar tres cuerpos vertebrales, hablamos del cuerpo L1, L2, L3, es el tamaño del riñón aproximadamente de 9 a 12 centímetros. Se usa bastante en urgencias, ¿no? Principalmente en los cólicos nefríticos, ¿no? Por litiasis. O cuando hay traumatismos digamos, por accidente automovilístico o son atropellos, ¿no? Cuando hay abdomen cerrado se tiene que evaluar, se llama el compromiso de vísceras huecas o vísceras sólidas durante estos accidentes, ¿no? Para poder ver un paciente hipotenso, que no mejora con los fluidos, entonces quiere decir que puede haber pérdidas sanguíneas internamente, no se visualiza adecuadamente externo, pero internamente puede estar sangrando el hígado, el vaso o a nivel renal, ¿no? Entonces, cuando se trata de riñón, podemos encontrar hematomas importantes a nivel renal o deformación de la forma de riñón o el borramiento del psoas, ¿no? Eso nos va a permitir hacer la ecografía o la tomografía para poder definir la etiología de por qué hay pérdidas sanguíneas intraabdominales, ¿no? Importante, el riñón en condiciones normales no se va a ver, ¿no? Aparece, al momento no se ve. Permite ver cálculos, metástasis óseas a nivel de las vértebras, a nivel de las costillas, especialmente las flotantes que vamos a poder visualizar. Tumores retroperitoneales como hematomas, también nos puede visualizar hematomas cuando hay borramiento del psoas, o tumores renales que van a deformar esta anatomía del psoas. Aquí vemos la radiografía de vías urinarias, ¿no? Hacemos el estudio, ¿no? Con los cuerpos vertebrales, ¿no? Podemos visualizar, y especialmente nosotros cuando hacemos la biopsia renal antes del estudio ecográfico, nosotros pedíamos placa de vías urinarias y hacíamos los puntajes del borde medio de la vértebra hacia la parte media del borde inferior del riñón, y hacíamos los marcajes para poder ingresar con la aguja de toma de muestra de la biopsia renal y poder tomar parénquima. Solo atravesamos la cápsula y la corteza, ¿no? Que hay mayor cantidad de nefronas para poder determinar la histología del compromiso glomerular. Cuando ya tenemos un estudio ecográfico, nos dice que hay dilatación, ectasia piélica unilateral o bilateral, o una hidronefrosis con un cálculo de tipo colariforme a nivel
de la pelvis con uréter medio, un uréter superior dilatado, tenemos que pasar a un estudio radiológico de urografía excretoria que se utilizó mucho en las décadas del 2010 para atrás, ¿no? Un estudio que importante con contraste para hacer el nivel de obstrucción de la vía urinaria. Esto nos permite visualizar toda la vía excretoria desde el riñón hasta la uretra. Puede visualizar lo funcional y lo que es anatómico, ¿no? Esto va a concentrar el contraste que se va a administrar endovenosamente. Previamente, todo paciente que va a usar contraste se debe hacer un estudio previo de función renal. Los radiólogos de ahora solicitan creatininas dentro del rango normal para poder hacer estos estudios contrastados, ¿no? Hacia la urografía excretoria contrastada o las tomografías, resonancias que requieren estudios con contraste, con gadolinio en caso de resonancia, o constante yodado no iónicos en caso de los pacientes que van a hacer urografía hacia excretoria. Entonces, ellos nos permite hacer la evaluación de la función renal previamente, para evitar complicaciones, ¿no? En estos que progrese falla renal aguda por contraste. Entonces, ¿qué nos permite ver? El parénquima renal, la nefroma a imagen radiodensa, el sistema colector o pielograma, es un molde opaco, ¿no? O examen hiperecogénico. Requisitos es normotensión, que dice que el paciente debe estar normotenso y que su función renal esté normal, ¿ya? Entonces, tiene varias fases, son 5 fases que se van a requerir en este estudio, ¿no? Una fase nefrogénica, una fase pielográfica y una fase vesical y una fase, ¿no?, que a nivel de uretra, y se hace una valoración a las 3, 4 horas para visualizar la excreción de todo el fármaco que se ha ingresado, ¿no? Entonces, eso nos permite ver aquí en la otra foto, ¿no?, toda la fase excretoria, ¿no? Y acá nos visualizamos un cálculo vesical, ¿no? Y acá la ectasia piélica, ¿no?, con una dilatación hasta el uréter superior. Aquí vemos también una dilatación ligera del uréter superior, con el uréter inferior dilatado. Acá los cálculos a nivel de los cálices, casi en todo el trayecto, en todo el riñón, en todos los cálices. Acá un cálculo del borde inferior, el examen del uréter inferior, ¿no? Acá en el uréter medio, un cálculo renal. Lado derecho, que a veces es unilateral y bilateral. Tenemos pacientes que han tenido cálculos bilaterales que vienen con anuria, dolor en los flancos en forma bilateral. Inicialmente vinieron con el antecedente que habían hecho hematuria microscópica, ¿no? Hematuria macroscópica, con valores nitrogenados elevados, ¿no? Y al hacer el estudio radiológico encontramos cálculos en ambos trayectos de la vía urinaria y se optó por litotripsia endoureteral, ¿no? Extracción de los cálculos, ¿no? Con bombardeo láser a nivel de uréter, entra por citoscopía y bombardean el cálculo para desintegrarlos y pueda ser eliminado, ¿no? Se le colocan catéteres ureterales para que pueda estar permeable la vía urinaria y resolver el problema de la retención hidrogenada. Entonces es importante hacer esos estudios. Aquí, como verán, tenía cálculos bilaterales, se le volvió pigtail o catéteres ureterales en ambos trayectos de la vía urinaria, se permeabiliza y el paciente comienza a orinar y disminuye los valores de urea y creatinina progresivamente, ¿no? Y ya se hizo la litotripsia endoureteral, se han extraído los cálculos y como hay bastante en el trayecto, lo que se trata es evitar que se vuelva a obstruir, poner los uréteres, catéteres ureterales o pigtail, ¿no? Y con esto permite ser permeable la vía urinaria. En caso de tuberculosis de ureter también es importante, en el estudio urográfico vamos a ver se llama de la alteración en la morfología o la anatomía del uréter inferior en forma rosariada, ¿no? Es patognomónico en la TBC del uréter inferior, distal, ¿no? Uréter arrosariado, es dato semiológico, patognomónico de la tuberculosis ureteral, ¿no? A veces decimos, tenemos un paciente con una leucocituria, con un cultivo negativo, piuria y hematuria. Entonces, hacemos estudio ecográfico, hay una dilatación de la vía urinaria, que puede ser unilateral, y hacemos con ciertas clasificaciones del parénquima renal, ¿no? Y hacemos la urografía
tomografía, que es el uroten, y nos encontramos con esta alteración anatómica en la parte inferior del uréter, y se demuestra radiológicamente que es la posibilidad de una tuberculosis del uréter. Entonces, entra con citoscopio, toma muestra y sale BK positivo 3 cruces, ¿no? Entonces, ese es un dato, y con esos datos ya podemos iniciar tratamiento farmacológico con los antituberculosos, ¿no? Ya, siguiendo, entonces este estudio urográfico excretorio nos ayuda bastante a definir morfológicamente esta alteración del uréter inferior con arrosariado compatible con una tuberculosis, digamos, positivo para tuberculosis ureteral. Entonces, el paciente es derivado al programa de PCT por neumología para dar tratamientos, ¿no? Que son de 6 meses hasta 1 año, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y después, si persiste la uropatía, va a requerir de repente cirugía para poder permeabilizar esta vía urinaria, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el estudio ecográfico de fase 3, ¿no? Ya está pintando todo el pelvis, uréter y parte vesical, ¿no? Aquí vemos alteraciones en la forma del de la vejiga. Aquí vemos catéter uteral, ¿no?, hasta la parte superior del riñón, ¿no?, a nivel pélvico, en todo el trayecto, ¿no?, hasta la región vesical, sea al lado izquierdo, sea al lado derecho, ¿no? Cuando un paciente llega con una uropatía obstructiva en forma aguda, a pesar que tenga valores de urea y creatinina elevados, ¿no? Digamos una urea en 100, 150 o 200, con una creatinina que ha elevado desde 1.5, 8, pasa hasta 4, 5, 6, y en poco tiempo, y está con una dilatación de la vía urinaria, sea unilateral o bilateral, es una emergencia urológica, no es derivar al nefrólogo para ser sometido a diálisis, por si acaso. Primero se permeabiliza la vía urinaria. Toda uropatía obstructiva se debe permeabilizar la vía urinaria, ¿ya? Eso es colocar sonda Foley, en caso de que es un paciente prostático de grado 3 o 4, ¿no?, que me está obstruyendo la vía urinaria en parte baja por una próstata muy grande, o una neoplasia, ¿no?, o la uretra enlosada, que no permite hacer la emisión adecuada.
Entonces se permeabiliza la vía urinaria, se coloca primero una sonda y ya con eso es suficiente para que el paciente no tenga problema de retención nitrogenada. Si es un cálculo que está enclavado a nivel vesical, igual, también se coloca la sonda y luego se extrae el cálculo para que se resuelva el problema urológico. Es una emergencia urológica. Si el cálculo está alojado en la desembocadura del uréter en la parte vesical, también entro con citoscopía o hago láser para desintegrar ese cálculo o con una pinza lo extraigo porque está bien enclavado en la desembocadura, los traigo y resuelve el problema de la uropatía, que puede ser unilateral o bilateral. Y después, si es un cálculo que está alojado en el uréter inferior, medio o parte superior, hago una litotricia ureteral y coloco mi PICTEI o catéter ureteral, que es lo mismo, y estoy permeable a la vía urinaria. Eso es una emergencia urológica. Si es un paciente mujer de 40, 50 años con valores nitrogenales elevados, que está con oliguria, anuria, y con antecedentes de una neoplasia cervical o de útero, que de grado avanzado, que ha infiltrado las partes blandas de la pelvis inferior, que produce pelvis congelada, al tacto vaginal encontramos los sacos laterales o posteriores de Douglas, duros pétreos, nos corresponde decir que es una uropatía extrínseca por una neoplasia infiltrativa de las partes blandas del pelvis inferior. Entonces es imposible a veces ya la extensión de esta neoplasia en las partes blandas hace que los uréteres se compriman y no puedan ser permeabilizados por parte baja. Colocar una sonda o catéter ureteral no pueden avanzar porque está pétreamente comprometida ya el uréter, no está cerrado herméticamente por esta infiltración. Entonces lo que nos queda es hacer una nefrostomía percutánea, ¿no? Como ven ustedes en esa figura, ¿no? Aquí vemos implante, ¿no? Que hace el urólogo, ¿no? Se toman las mediciones adecuadas a nivel externo y se ingresa para poder ingresar a la pelvis. Una vez que ingresa a la pelvis, se coloca la sonda y el paciente puede comenzar a orinar y los valores de nitrógeno comienzan a disminuir. Entonces, la forma de hacer rescate para mejorar la calidad de vida de los pacientes con neoplasias avanzadas o infiltrativas que ha comprometido severamente la pelvis inferior y por tanto solo requiere ser nefrostomía percutánea, ¿no? Entonces, o en muchos casos ya pasado el problema inflamatorio, a veces se extrae el uréter de la parte abdominal para que pueda orinar y ser permeable. Lo que se trata es darle calidad de vida, no va a mejorar la evolución de la enfermedad de fondo, ¿no? En estos casos. Entonces, es una forma o técnicas urológicas que se hacen en emergencia. Entonces, siempre, por favor, no se olviden, porque son preguntas de examen, cuando se olvide una uropatía obstructiva bilateral, es imposible colocar una sonda folio, ¿cuál sería el método más idóneo en esta emergencia urológica? Entonces, es nefrostomía percutánea. Todo uropatía obstructiva debe ser permeabilizada a la vía urinaria. Esa es la respuesta. Es la única respuesta. No es llamar al nefrólogo, sino al urólogo para que haga la intervención inmediata. En caso de pacientes que tienen creatinina por encima del valor normal, 1,5 o 2, y son diabéticos de larga data, pero que tienen una enfermedad de uropatía obstructiva y requieren ser estudiados, ¿no? La parte renal, y como tiene creatinina elevada, entonces los radiólogos dicen no se puede hacer un estudio contrastado con una urografía excretoria, ¿no? Que requiere ser un contraste endovenoso para que pueda visualizarse la perfusión, la excreción del contraste. Entonces, en estos casos se le puede dar una alternativa que es la pirografía ascendente, ¿no? Colocación del contraste, pero por citoscopía y solo va a pintar la vía urinaria y por lo tanto no va a atravesar la parte sanguínea, ¿no? Y que produzca ya nefrotoxicidad, ¿no? Solamente va a pintar toda la vía urinaria y nos va a permitir visualizar la pelvis, el uréter, ¿no? Los uretes o a nivel vesical, ¿no? Esa es la forma de alternativa que tiene el paciente que tiene compromiso renal, sea leve, moderado o severo, ¿no? Para evitar la complicación que es la nefropatía por contraste y ser sometido a diálisis en algunos pacientes. Cistografía en caso de pacientes con reflujo vesicoureteral, especialmente en pacientes pediátricos menores de 5 años, a veces requieren hacer estudios por difusiones recurrentes de la vía urinaria y tenemos que descartar reflujo vesicoureteral en el paciente pediátrico, ¿no? Y de tomar las acciones pertinentes.
o ver presencia de tumores, ¿no? Tumores a nivel vesical, ¿no? O presencia de cálculos, ¿no? O ver cómo está el cuello vesical si está cerrado, ¿no? En caso del músculo trisor que está alterado su funcionalidad. En caso de trauma vesical, una vez que hacemos citografía, instalamos el contraste y se extravasa a la cavidad abdominal, quiere decir que puede haber rotura vesical o rotura de uretra. Entonces son datos importantes indirectos que nos van a ayudar a poder resolver el problema del paciente, ¿no? En este caso había una lesión vesical muy frecuente en los choques automovilísticos y comprimen la vejiga con el timón y el paciente ve un dolor intenso a nivel vesical con hematuria. Entonces, haciendo el estudio contrastado con una citografía retrógrada, podemos identificar que hay una rotura de la pared vesical. Biopsia renal está para la próxima clase, pero podemos adelantar y hacemos mañana, la siguiente clase, el próximo viernes, tomografía solamente. La biopsia renal es un procedimiento nefrológico que se realiza con frecuencia, un promedio de 5 a 10 biopsias mensuales, ¿no? Que muchos pacientes vienen con una enfermedad glomerular primaria o secundaria, un diabético atípico, ¿no? Un diabético que está controlado metabólicamente, pero que tiene proteinuria progresiva, con valores de creatinina urea que están incrementando. Entonces, en estos pacientes diabéticos, todo paciente diabético diagnosticado con proteinuria o con proteinuria no requieren ser biopsiados. Basta con manejo metabólico, que es decir, manejo de la glicemia con dieta y farmacológico, es suficiente. Y nosotros no ameritamos tener una biopsia renal para ver la parte de compromiso renal por nefropatía diabética, ¿no? Pero si el paciente está controlado metabólicamente, quiere decir que la glicemia está ok, la hemoglobina glicosa está ok, y la proteinuria está normal, está en descenso y ya se está controlando a menos de 1 gramo o menos de 0.5 gramos, entonces el paciente no requiere ser biopsiado. Pero si el paciente es diabético, no está controlado metabólicamente, pero hay proteinuria progresiva, o que los valores nitrogenados están incrementando progresivamente, debemos sospechar que hay una enfermedad glomerular subyacente, quiere decir, hay una sobreagregación. Hacemos la biopsia renal y nos encontramos que tiene cambios mínimos, puede tener membranosa o focal cementaria o nefropatía por IgA o presencia de vasculitis o lupus. Yo tengo pacientes diabéticos con más de 10 años que tienen vasculitis o pacientes con lupus, ¿no? Enfermedades membranoproliferativa o membranosa. Entonces se le da el tratamiento de acuerdo a la identificación de esa enfermedad glomerular que ha tenido silente en un inicio. Entonces las biopsias van a ser importantes, ¿no? Que se comenzó a utilizar bastante con algunas modificaciones en el tipo de técnica de la biopsia, con la biopsia hepática, desde el año 50, va a estudiar principalmente las enfermedades renales, particularmente enfermedades glomerulares, ¿no? La técnica de la biopsia renal percutánea, ¿no? Es percutánea, ¿no? Con estudios con radiografía simple de vía urinaria o ecográfico o tomográfico, ¿no? Actualmente se hacen biopsias renales con apoyo ecográfico para disminuir un poco las complicaciones que pueden tenerse durante el procedimiento. Para ello, antes de iniciar la biopsia renal, tenemos que preparar al paciente antes de ser sometido a este procedimiento, como es tener una imagen renal donde los riñones deben estar descritos como normales, que no hay alteraciones del parénquima, así como la heterogenicidad, que los tamaños deben ser normales, que no existe una neuropatía obstructiva que explique por qué tiene los valores nitrogenados elevados. La presión sanguínea, la presión arterial debe estar dentro del rango normal, ¿no? Debe estar en el rango normal, o si tuviera algo de hipertensión debe ser controlado primeramente con fármacos para tener una presión adecuada, aceptable, y no tengamos problemas durante el procedimiento. Se debe hacer siempre cultivo de orina, ¿no? Descartar que tenga una infección urinaria, ¿no? Si hay infección urinaria, primero se trata, una vez tratada, ¿no? El paciente debe estar con un cultivo negativo para ser sometido a la biopsia renal. El estado de coagulación, obviamente debemos saber que las plaquetas deben estar por encima de 150, como valores normales, o por lo menos nosotros permitimos que la plaqueta debe estar por encima de 100. El TP, el tiempo de sangría, el TP debe estar menor de 1.2, ¿no? El INR menos de 1,
Eso nos permite tener la seguridad que el paciente no va a tener complicaciones o hemorragíparos durante la biopsia renal. El procedimiento básicamente es ubicar el polo inferior del riñón, sea el derecho o izquierdo, ¿no? Nosotros dividimos el riñón en tres partes, un polo tercio superior, tercio medio, y en el tercio medio están los pedículos arteriovenosos. Entonces es la parte imposible de tomar una muestra porque podemos dañar la arteria o la vena y producir un hematoma y va a requerir al paciente ser intervenido quirúrgicamente y hacer nefrectomías y lamentablemente el paciente puede perder el riñón. Hemos tenido ya reportes de pacientes que han tenido nefrectomía post-biopsia renal, ¿no? Porque se ha tomado una muestra muy cercana a los vasos y ha comprometido severamente la hemodinamia del paciente. Es importante también, algunos pacientes van a requerir fluidos, sean orales o endovenosos, para mantener una normotensión. El control de la presión arterial, así como el hematocrito, debe ser permanente. El control de presión arterial y pulso debe ser las primeras horas, durante 12 horas, debe valorarse cada hora. El hematocrito y el sedimento urinario a las 24 horas, ¿no? Para poder valorar qué alteraciones trae para que pueda ser dado de alta. El paciente normalmente, después de la biopsia renal, a las 24 horas puede ser de alta si no tenemos alguna complicación hemodinámicas o persistencia de hematuria macroscópica post-biopsia. La modificación de la biopsia renal va a depender mucho del operador, el tipo de biopsia percutánea, si está con apoyo ecográfico o con radiografía simple, biopsia con pistola o guías ecográficas, tomográficas, nos permite disminuir un poco las complicaciones del procedimiento, ¿ya? Puede ser biopsia a cielo abierto, cuña de tejido. Se indica ese tipo de biopsias cuando hablamos de pacientes muy obesos o que no colaboran, ¿no? Que requieren entrar a sala de operaciones. En caso de pacientes están muy gran edematoso, ¿no? En anasarca, imposible poder hacer la biopsia renal con guía ecográfica. Entonces, pacientes son llamados con el urólogo para que tomen la biopsia, sea por laparoscópico o a cielo abierto, quiere decir con una cirugía abierta, Minelab, para tomar una muestra, porque es de importancia ver la etiología de la enfermedad, ¿no? En caso de pacientes trasplantados también, cuando hay disfunción renal post-trasplante, hacer una biopsia para tipificar la lesión hiperaguda o aguda, el rechazo agudo y el rechazo hiperagudo, ¿no? La biopsia percutánea, ¿no? Como valoramos, nosotros hacemos una línea media a nivel de las vértebras, en la parte media, y objetivizamos el riñón, el polo inferior, la parte media, y podemos hacer el marcaje y poder hacer una valoración de la profundidad introduciendo una aguja de punción lumbar, y cuando vemos que hay una oscilación, quiere decir que estamos en el riñón, y cuando hay una oscilación continua, estamos frente a la cápsula renal, y por tanto ahí es el lugar donde vamos a hacer la toma de muestra, ¿no? Esta es la pistola de la biopsia renal, esta es la aguja, que va a ser introducido en la fosa lumbar que se escoge. Aquí tenemos en forma integral la pistola, y se procede, ¿no? Con la guía ecográfica a tomar la muestra, ¿no? Aquí vemos la aguja que va introduciéndose, acá está el riñón, y se introduce ligeramente. Una vez uno siente que está rompiendo la cápsula y se queda ahí y toma la muestra. No debe atravesar profundamente porque si llegamos a la parte central, que es la parte medular, solamente vamos a encontrar túbulos, no nefronas, y por lo tanto va a ser una biopsia, digamos, poco nos va a apoyar en el estudio histológico. Entonces siempre debe tratar lo más periférico posible para tener más glomérulos. Idealmente debe ser más de 8 glomérulos y más de 20 glomérulos para casos de focal cementaria, ¿no? Esta es la muestra, debe ser de 0.8 a 1 centímetro aproximadamente para tener la visualización, debe ser rojiza adecuadamente, puntito rojo que nos permite tener glomérulos importantes. Aquí vemos a la luz simplemente estos glomérulos, ¿no? Que deben corresponder de 8 a 10 hasta 20, y va a ser una buena muestra, ¿no? Todo patólogo nos pide que sea más de 10 glomérulos y para tipo focal cementaria y membranosa más de 20. Aquí vemos cuando nos hemos introducido demasiado la aguja, encontramos una muestra, mira, pálida, donde no se visualiza nada de glomérulos, ¿no? Es una muestra errónea, tiene que volverse a biopsiar al paciente. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de la biopsia renal? Cuando tenemos quistes renales, o riñón único, todo riñón único no se biopsia. Tiene síndrome nefrótico, se hace tratamiento. Digo, esto es focal cementaria.
¿ya? En caso de abscesos o pielonefritis agudas, tampoco se da tratamiento, se corresponde al manejo de los abscesos y después se hace la biopsia en forma posterior. En caso de neoplasia renal, tampoco se hacen biopsias renales. En caso del estado del paciente, presión sanguínea no controlada o hay sangrados activos tampoco, o uremia, se dice que solamente biopsiamos cuando el paciente tiene urea menos de 100 o creatinina menos de 3, podemos biopsiar con un riñón normal. Pacientes obesos es una condición relativa, pero si no se puede hacer con biopsias percutáneas, se puede hacer biopsias en cuña, con la laparoscopía mini-lab o laparoscopia. O pacientes que no colaboran a hacer las operaciones para hacer biopsia en cuña. Aquí vemos los tipos de diagnósticos de la biopsia renal. Hablamos de enfermedades glomerulares primarias o secundarias, ¿no? Dentro de ellos la nefropatía por IgA, muy frecuente en los países nórdicos, nefropatía membranosa, los cambios mínimos en pacientes pediátricos, en edad escolar, preescolar, nefropatía por IgA mesangial, membrana proliferativa, ahora más frecuente la glomerulina focal y segmental en nuestra latitud, en la parte del Perú, así como en Latinoamérica. La primera más frecuente es la glomerulina focal y segmental. Después tenemos las nefritis intersticiales, ¿no? Después enfermedades sistémicas como la vasculitis, lupus, tenemos amiloidosis, pacientes con diabetes con comportamiento atípico, o enfermedades del síndrome de pulmón-riñón, o la nefroangilosis por hipertensión arterial no controlada o acelerada. Pacientes con enfermedades oncológicas como el mieloma, ¿no? O enfermedades inmunológicas como esclerodermia o otras enfermedades inmunológicas que nos van a comprometer el riñón, ¿no? La biopsia debe ser óptima, como hemos dicho, debe ser más de 10 y más de 20 para estudios de microelectrónica o inmunofluorescencia. ¿Cuáles son las indicaciones de la biopsia? Cuando hay hematuria que no es explicada, persiste en el tiempo, ¿no? Si está asociado a presencia de proteinuria significativa de 0.5 miligramos por 5 gramos, 0.5 gramos en orina 24 horas, o que una paciente que tiene proteinuria normal y después que esté ascendiendo progresivamente a 0.2, 0.3, 0.5, quiere decir que es un paciente que tiene un compromiso importante, debemos darle la biopsia renal. Un paciente con hematuria microscópica de un donador potencial de trasplante también es un paciente con hematuria microscópica que va a ser donador. También hay que hacer estudios secundarismos o primarios para tipificarlo. Si tiene una enfermedad glomerular silente que se está expresando con hematuria, no va a poder ser donador, ¿no? Se le descarta. En caso de proteinuриas persistentes, que estén asociados a hipertensión o con una función renal alterada, es un paciente que tiene indicación de biopsia renal. Pacientes nefróticos y adultos en todas las presentaciones, ¿no? Primarias, el diabético asintomático, el diabetes atípico, o amiloidosis, o el inmunológico como el lupus o vasculitis, ¿ya? En caso de niños de 6 años, de 1 a 6 años de edad, sin factores clínicos incompatibles con enfermedad de cambios mínimos, falla respuesta a esteroides, ¿no? Hablamos de corticoterapia resistente, ¿no? O con difusión renal progresivo, o proteinuria masiva progresiva, entonces son pacientes que deben ser sometidos a biopsia renal para identificar qué tipo de lesión glomerular tiene, muy aparte de los cambios mínimos, ¿no? Para cambiar la terapéutica sobre todo. En falla renal aguda de causa desconocida, no se encontró la etiología de la perrenal o la etiología parenquimal, no se encuentra, es desconocida, no se puede determinar adecuadamente y el paciente está progresando la creatinina progresivamente, estamos frente a una falla renal rápidamente progresiva, una enfermedad glomerular silente que se exacerbaba a esta enfermedad coadyuvante que es infecciosa o no infecciosa, o un tóxico o una toxina que está comprometiendo el riñón. Entonces eso deben ser sometidos a biopsia. Ese paciente renal agudo que pasada las 4 o 6 semanas persiste la elevación de creatinina, entonces debe ser biopsiado también. Otros factores no persistentes en necrosis tubular aguda también debe ser biopsiado. Los factores que sugieren que es una rápidamente progresiva también debe ser sometido a biopsia. En caso de necrosis tubular aguda que no se recupera después de las 4 semanas a 6 semanas, puede estar en diálisis o no,
y que hayan producido recurrencia de las agresiones al riñón deben ser sometidos a biopsia renal y definir si es una necrosis cortical difusa severa que va a evitar la recuperación de este paciente, ¿no? En caso, ya como les comentaba, la diabetes mellitus de curso clínico atípico, ¿no? que metabólicamente está conservada su función renal, pero hay progresión de creatinina, progresión de proteinuria o presencia de hematuria, ¿no? Microscópica. Lupus, con todo paciente con compromiso renal debe ser sometido a biopsia renal, así los pacientes con vasculitis, ¿no? Como ya lo estaba refiriendo. En caso de lupus, los criterios para biopsia renal no es para hacer diagnóstico de lupus, por si acaso. El lupus hace diagnóstico de laboratorio y clínico. No se hace biopsia para definir el diagnóstico, sino la biopsia del lupus las biopsias para los pacientes lúpicos es para tipificar la histología del compromiso renal que va a tener este paciente y poder dar el diagnóstico, tratamiento y el pronóstico, ¿no? Está indicada para establecer la clase y la severidad de la enfermedad, así como el pronóstico. Paciente con una enfermedad agresiva, en caso nefrótico, con solemia, se puede iniciar tratamiento y hacer biopsia renal posteriormente. Eso, como lo comentaba en la clase, que todo paciente, a veces una rápidamente progresiva, un vasculitis activo, así como un lupus severo activo que está comprometiendo progresivamente la función renal, no debemos priorizar como primera acción la biopsia, sino debe ser terapéutico primero para evitar progresión de enfermedad renal y no podemos recuperarlo. Entonces, la biopsia se posterga hasta que el paciente esté estable o que la función renal ya no se deteriore y ya se estabilizó, entonces ahí requerimos hacer las biopsias renales. Se debe biopsiar a pacientes con proteinuria mayor de 5 gramos en el día, o sin presencia de cilindros o hematuria con dimorfismo. Y también ese paciente que tiene proteinuria no muy relevante, 150 miligramos, lo observo solamente en el tiempo, pero de un momento a otro comienza a subir a 250, 300, 350, eso sí lo puedo biopsiar porque hay una progresión importante de la proteinuria. La biopsia también va a facilitar la decisión terapéutica con uso de inmunosupresores, porque si la biopsia me dice tiene criterio de cronicidad mayor que las de actividad, entonces ¿para qué someterlo a inmunosupresión si el paciente ya no va a tener recuperación importante de la función renal? Entonces solamente el manejo conservador de la enfermedad, solo el manejo de los problemas que tiene y evitamos inmunosupresión porque la primera causa de muerte de estos pacientes lúpicos o pacientes con vasculitis o rápidamente progresiva que ya tienen daño renal importante en forma crónica, si son sometidos a inmunosupresores pueden fallecer, ¿no? Por inmunosupresión misma. Entonces, estos lúpicos o vasculitis, la primera causa de muerte es por inmunosupresión. La biopsia es útil en el curso de la enfermedad para decidir si se continúa el tratamiento inmunosupresor. Estamos hablando de una biopsia renal inicial que se hizo al inicio de la enfermedad, y después hacer controles a los 6 meses o al año, a los 2 años de la terapéutica para ver si ha habido reversión histológica de la enfermedad. Es importante la valoración para poder hacer los cambios terapéuticos si en caso requiera, si la histología nos dice que hay criterios de persistencia de actividad de la enfermedad. Entonces, nosotros requerimos darle tratamientos inmunosupresores de acuerdo a los controles del procedimiento, ¿no? En la gestación, cuando hay síndrome nefrótico sintomático severo, ¿no? O falla renal aguda no explicada, ¿no? Relativamente se puede hacer la biopsia en este grupo de pacientes. Cuando si el síndrome nefrótico no ha habido compromiso o signos de alarmas maternos o fetales. Si tenemos un síndrome nefrótico, una gestante de pretérmino, quiere decir que después de 12 a menos de 28 semanas, tiene síndrome nefrótico, pero sí es manejable con los corticoides que se le da, su presión está normotensa, entonces se puede estar evaluando en el tiempo. Pero si hay signos de alarma fetales, ¿no? Taquicardia, movimientos fetales disminuidos, la frecuencia cardíaca disminuida, entonces es un paciente que tiene una gestante que está con alteraciones hemodinámicas, ¿no? Como mujer, o el feto está alterado, está con problemas, entonces se termina la gestación. Porque aquí se valora la vida de la paciente, de la madre. En segundo lugar está el feto. Acá la prioridad en el país es mantener viva a la
madre gestante, ¿ya? Si el síndrome nefrótico está asintomático, quiere decir, a pesar que es severo, más de 3.5, pero hay un paciente estable, se evalúa en el tiempo, manejo conservador de su enfermedad, con corticoides, todo eso, ¿no? Para evitar que siga progresando ese síndrome nefrótico, sin alteración de la función renal. Pero si hay alteraciones de la creatinina y la madre está con hipertensión, hay actividad telescopal en el sedimento urinario, entonces debemos culminar la gestación de la brevedad. Si es una gestante de 28 a 35, menos de 37 semanas, entonces estamos frente a un parto inmaduro, parto pretérmino, hablamos inmaduro cuando estamos de 12 semanas a 28, ¿ya? Antes de menos de 28. Pretérmino hablamos de 28 a menos de 38. En estos casos, si el paciente está estable, no hay signos de alarma fetales ni maternos, se puede evaluar al paciente, hacer el seguimiento, pero si hay signos de alarmas maternos y fetales, culminar el embarazo, ¿ya? Si hay falla renal aguda, obviamente la gestación debe culminarse rápidamente para evitar la muerte materna. Entonces tienen que evaluar bien eso, ¿no? Nosotros cuando nos piden una evaluación, un paciente con preeclampsia, leve o severa, entonces es un paciente que definimos si hay signos de alarma fetales o maternos. Si es ese paciente lúpico gestante que tiene proteinuria con función renal conservada, estable, lo estamos haciendo seguimientos permanentes en la hospitalización. Apenas existen signos de alarmas importantes, ese paciente que culmina gestación, sea en el momento de la gestación, no interesa, tiene que culminarse, ¿ya? La eclámptica, la paciente eclámptica, ¿no? Eclampsia, es culminar la gestación inmediatamente. Pacientes con síndrome de Hell progresiva, de alta mortalidad materna y fetal, debe terminar la gestación rápidamente. Entonces, en trasplante renal, cuando hay deterioro de la función renal de causa desconocida, en el caso de trasplante, deterioro tardío de la función renal o desarrollo del síndrome nefrótico, también va a ser importante la biopsia renal. ¿Cuándo son las condiciones absolutas? Cuando hay sangrado, cuando el paciente no colabora, cuando el riñón es único, nunca se biopsia riñón. Hay un síndrome nefrótico, como me refiero, es un paciente que es una posibilidad de focal y segmentar y se da tratamientos farmacológicos simplemente. Hipertensión no controlada, cuando hay anemia severa o está deshidratado, obviamente tenemos que compensar la hemodinamia del paciente para ser biopsiado. En caso de riñón poliquístico también no se biopsia, ya basta que el estudio radiológico nos dice que es un paciente con riñón poliquístico, y ya está el diagnóstico de proteinuria, es de origen congénito, ¿no? Entonces solo se da el tratamiento que debe corresponder, manejo de proteinuria, manejo de las infecciones de estos quistes, y manejo de hipertensión, y prepararlo para la terapia de reemplazo renal cuando lo requiera. Si hay hidronefrosis, sea unilateral o bilateral, tampoco se va a hacer una biopsia renal. En caso de aneurisma arterial renal, neoplasia renal o presencia de absceso perinéfico, primero se da el tratamiento farmacológico para la infección y después se hacen los procedimientos que se indiquen. En obesidad, que son relativas extremas, pueden ser biopsias de cuña o laparoscópica. En caso de hidronefrosis no explicada al síndrome nefrótico, podríamos tomarlo del riñón contralateral. La pielonefritis, podemos darle tratamiento 3 días consecutivos, ya el paciente está mejorado la leucosis, podemos indicar la biopsia en caso que requiera urgentemente. Absceso renal, una vez tratada, se da la biopsia renal. Riñones contraídos, si en caso que el riñón tiene buen tamaño y la ecuación está conservada, pero el riñón es algo pequeño, se puede hacer la biopsia, pero siempre hay que evitar las complicaciones como es el sangrado, ¿no? Que es bien complicado. Las complicaciones por biopsia y dolor en la zona de la punción, sangrado en la hematuria microscópica, que son silentes, ¿no? Que va a tener los pacientes. Puede haber hematomas, estudio radiológico posterior a la biopsia, que son pequeños, son asintomáticos. A veces un 1% de estos pacientes que han sido biopsiados pueden requerir transfusiones porque han sido pérdidas importantes en hematuria macroscópica. En casos severos, hacer estudios angiográficos para hacer embolizaciones en caso de que hemos picado una arteria arcuata, ¿no? Y esté sangrando permanentemente y está haciendo hipotensión con pérdida aparente de hemoglobina, ¿no? Entonces se hacen embolizaciones para evitar, si no, cirugía. Puede haber fístula arteriovenosa, un 10% de estos pacientes pueden resolver espontáneamente, se evalúa por ecodoppler.
La mortalidad es muy baja, menos del 0,1%, debido a una falla renal aguda. Puede haber punción de otros órganos. Yo tuve un caso de un paciente que fue llevado a nuestro servicio de salud, porque el paciente, papá de médicos, le hicieron biopsia renal, pero laparoscópico, y habían hecho un informe de una biopsia hepática, ¿no? Siendo laparoscópica, habían biopsiado el hígado, no el riñón. Entonces es importante también valorar bien la evaluación importante ecográfico, estudio radiológico y ubicar bien el polo inferior para poder hacer la biopsia que sea óptima, ¿no? Hemos tenido casos, neumotoras también se ha reportado en las funciones cuando son muy altas, ¿ya? Entonces es importante valorar. Aquí vemos una estadística de las complicaciones, ¿no? Hematomas, hematuria macroscópica, fístula arteriovenosa es raro, pueden entrar de cirugía o muerte, son rarísimos. Muerte no hemos tenido, pero sí ha habido 2 casos en estos últimos 20 años de nefrectomía por biopsia renal, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Yo creo que es claro. Entonces, la biopsia renal, como objetivo, se indica el paciente normotenso, que no tenga infecciones, con una ecografía de regiones normales, con parénquima normal, ecogenia conservada, relación corticonar conservada. Es normotenso, no debe tener sangrado activo, INR normal, el TP normal, ¿no? Y se puede hacer paciente nefrótico o paciente con hematuria no explicada. El paciente diabético atípico, ¿no? Controlado metabólicamente, un paciente con lupus para tipificar la histología de la enfermedad, o paciente vasculitis, una GNRP, una falla renal atípica que no está controlando adecuadamente, una necrosis tubular aguda que no se explica la persistencia de los valores nitrogenados, ¿no? Está frente a una necrosis cortical crónica. Todos esos datos son importantes para hacer la biopsia renal. Siempre comenzamos con una radiografía simple de vías urinarias, ecografía, urologías secretorias, tomografía, resonancia o arteriografía, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí nomás. Nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta?